Problema 6.4, bibliografía de Gruber, segunda edición en este tema de fundición centrífuga. Recuerda que estamos en el curso de procesos de manufactura. Si no has visto el problema anterior y la parte teórica, te voy a dejar aquí por una pequeña anotación en el lado derecho de tu monitor para que puedas ir a ver el ejercicio anterior y la parte teórica si es que aún no estás muy familiarizado con este nuevo tema. Bien, vamos a empezar rápidamente con la lectura de lo que me dice el problema para el día de hoy, el cual me dice: una fundición centrífuga real se lleva a cabo en forma horizontal para fabricar secciones de tubo de cobre de diámetro grande. Los tubos tienen una longitud de 1 metro, diámetro de 0.25 metros y espesor de pared de 15 milímetros. A. Si la velocidad de rotación del tubo es 700 revoluciones por minuto, determina el factor G sobre el metal derretido. B. La velocidad de rotación es suficiente para evitar la denominada lluvia. Esto lo vamos a averiguar como calculando el factor G. ¿Está bien? Y por último C me dice qué volumen de metal fundido debe ser vaciado en el molde para hacer la fundición si se toman en cuenta las pérdidas por contracción debido al cambio de estado. En este caso, a lo que se refiere con cambio de estado, nosotros sabemos que el metal fundido va a entrar en estado líquido, ¿no? Entonces, al cambiar de ese estado líquido a sólido, lo que va a pasar es que hay una pérdida por contracción y a su vez, una vez que ya está en estado sólido, va a haber una contracción térmica, ¿no? Hasta llegar a la temperatura, se puede decir final o temperatura ambiente, a la cual va a estar ahora sí el tubo, el cual vamos a producir en este proceso. Me dice que la contracción térmica por cambio de estado del cobre es de 4.5% y la contracción térmica sólida es de 7.5%. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a empezar rápidamente con la resolución de este problemita. Y voy a empezar por aquí nada más acotando primeramente este tubo, el cual lo he agregado porque en sí el problema me da nada más puro texto para poder conceptualizarlo mucho mejor. Vamos a tomar aquí la longitud de este tubo, el cual el mismo problema me dice que es de 1 metro. ¿Está bien? Tiene 1 metro de longitud este tubo, el cual va a ser fundido. Bien, entonces tenemos ahí 1 metro de longitud. ¿Qué más me dice? Me dice que tiene un diámetro de 0.25 metros, ¿no? Entonces voy a colocar por acá de esta manera. Este vendría a ser el diámetro de este tubo. ¿Está bien? Vendría a ser el diámetro exterior. Por algo me está dando espesor de pared. Entonces acá me quedaría 0.25 metros. Ahora sí, el problema también me menciona aquí, mira, aquí nosotros vamos a tener un espesor de pared en cada lado, aquí y aquí. ¿Sí o no? Me dice que ese espesor de pared debe ser de 15 milímetros. ¿Está bien? Entonces 15 milímetros y 15 milímetros. Bien, entonces, una vez hecho eso, yo puedo calcular aquí cuánto sería el radio interior. O si no, nada más poder dejarlo aquí expresado, estas cotas nada más de 15 milímetros del espesor de pared. ¿Está bien? Pero vamos a calcular de una vez cuánto sería este diámetro interno. ¿Está bien? Entonces, ese diámetro interno sería igual al diámetro exterior menos 2 veces el espesor de pared. ¿Está bien? ¿Por qué 2? Porque tengo aquí y aquí. Le resto y me debe quedar lo que yo tengo aquí adentro. El diámetro interior, si o no, de esta manera. Aquí tendría yo así. Este vendría a ser el diámetro interior. Bien, entonces, a ver, vamos a colocar por aquí ese diámetro interior sería igual. Diámetro exterior, ¿cuánto es? 0,25 metros. Menos 2 veces el espesor de pared. 15 milímetros, que es lo equivalente a 0,015 metros. ¿Está bien? Entonces acá 2 por 0,015 metros. Entonces, este diámetro interno, ¿cuánto me debe quedar? Me debe quedar un valor de 0,22 metros de diámetro interno. ¿Está bien? Ahí yo tendría cuánto sería el diámetro interno de este tubo, el cual se va a producir por medio de este proceso de fundición, ¿no? Fundición centrífuga. Bien, una vez dimensionado todo el tubo, ahora sí, vamos a empezar con el enunciado A, el cual el enunciado A me dice que si la velocidad de rotación del tubo es 700 revoluciones por minuto, me pide determinar el factor G del metal derretido, ¿no? Ese factor G es fácilmente calculable, lo vimos en la parte teórica. Simplemente ese factor G sería igual al radio exterior A, recuerda que este es el radio exterior, entre la gravedad, esto multiplicado por pi, por el número de revoluciones entre 30, y esto elevado al cuadrado, ¿no? Este es un factor de conversión que se hace aquí adentro nada más para cambiar de revoluciones a radianes por segundo, ¿no? Y así el factor G me quede un número adimensional, ¿sí? Entonces, de esta manera, nada más yo puedo calcular el factor G. Ahora, ¿cuánto sería ese radio R? El radio R es el radio exterior aquí del tubo y a su vez vendría a ser el radio interior del molde, ¿no? En este caso, el radio exterior vendría a ser esta de aquí, mira.
el que va hasta el exterior, obviamente, ¿no? Hasta que toca la capa superficial exterior. Entonces, si el diámetro es 0.25, ¿cuánto vendría a ser el radio? El radio sería 0,25 metros entre 2, ¿sí o no? El diámetro entre 2. Entonces, ese radio, ¿cuánto me queda? Ese radio me debe quedar 0,125 metros. Este es el radio exterior. ¿Está bien? Entonces, tengo todos los valores ahora sí, porque el mismo problema me da el número de revoluciones n, el cual me dice que son 700 revoluciones por minuto, o RP lo voy a colocar así, ¿no? Revoluciones por minuto. Entonces tengo todos los datos. Vamos a calcular entonces ese factor G. Ese factor G me debe quedar entonces el radio, 0,125 metros, entre la gravedad. La gravedad conozco que es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Ahora sí, aquí todo este factor de conversión, luego que se le va al cuadrado, todo me debe quedar en radianes por segundo al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, al quedarme radianes por segundo al cuadrado, mira, los radianes sabemos de que no lo involucramos en las unidades, nada más se simplificarían segundos al cuadrado, y metros se van a simplificar y me van a quedar en un número dimensional este factor G. ¿Está bien? Entonces aquí me queda pi por n, que es 700, entre 30. ¿No? Este de aquí ya me debe quedar en radianes por segundo, ya está convertido, esto elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces de aquí lo único que tengo que hacer yo es resolver todo lo que tengo en la ecuación, y a mí me debe dar ese factor G para este metal fundido, el cual es un tubo de cobre, 68,5, ¿sí? Ese vendría a ser el factor G. Ya está, mira, ya lo tengo por acá, mi primera respuesta. Ahora, ¿qué hago yo con este factor G? ¿O qué análisis le debo proporcionar a este número? Porque este es un número frío, se puede decir así, me indica nada más 68,5, pero ¿qué me indica este factor G? Recordemos que en la parte teórica nosotros hablamos sobre el factor G. El factor G es la unidad de fuerza al peso, ¿no? Entonces, ¿cuánta fuerza centrífuga se le aplica en este caso al peso del metal fundido sobre las paredes del molde? Eso me indica. Y nosotros conocemos de que un valor permisible, ¿sí? Luego de datos experimentales, me dice que ese factor G debe oscilar entre 60 y 80, ¿no? Esto es lo recomendable para el fundido de metales a fundición centrífuga, ¿no? Entonces, este valor de aquí está comprendido entre este rango de valores, 68,5 está comprendido aquí. Ahora sí, con eso nosotros podemos responder el enunciado B. ¿Qué me dice el enunciado B? Me dice que si la velocidad de rotación es suficiente para evitar la lluvia, este término de aquí, lluvia, ¿a qué se refiere? Lluvia se refiere en este caso la parte en la que yo, en este caso, voy a vertir el metal fundido, lo voy a verter aquí dentro del molde, y esto va a estar girando, obviamente, ¿no? Va a estar aquí girando, para nuestro caso sería 700 revoluciones por minuto. Entonces, como va a estar girando, simplemente, si esa velocidad de rotación es suficiente para que se evite la lluvia. Ahora sí, ¿qué es la lluvia? La lluvia vendría a ser la caída del metal fundido que yo voy a tener en la parte superior. ¿Por qué? Por el mismo efecto de la gravedad. La fuerza centrífuga en ese caso no podría vencer esa fuerza de la gravedad. Entonces no haría de que ese metal fundido se quede arriba pegado. Y digo pegado nada más entre comillas porque en sí no se queda pegado. O sea, no le aplicaría la fuerza necesaria para que cuente como apoyo, en este caso, las paredes del molde. Entonces, si estas revoluciones no son las suficientes, ¿qué va a pasar? El metal de la parte superior va a empezar a caer, ¿sí? A eso se denomina lluvia. Entonces empieza a caerse de la parte superior. ¿Y cómo yo me aseguro de que no suceda eso? Simplemente para eso tenemos nosotros esta definición de aquí, ¿no? El factor G recomendable, permisible, se puede decir entre 60 y 80. Y cumple, ¿sí? Entonces, las revoluciones de 700 RPM, ¿sí? Tal y como nosotros hemos calculado aquí en nuestra ecuación, ¿son suficientes para evitar la lluvia? Pues obviamente que sí, ¿no? Porque tenemos 68,5 comprendido entre esos dos valores. Entonces, la respuesta en B simplemente es sí. Y ya dijimos el por qué. Bien, una vez acabado con B, vamos finalmente con C. ¿Qué me dice el último enunciado? Me dice qué volumen de metal fundido debe ser vaciado en el molde para hacer la fundición si se toman en cuenta las pérdidas por contracción debido al cambio de estado y contracción térmica. La contracción térmica por cambio de estado del cobre es 4,5 y la contracción térmica sólida es de 7,5%. Aquí hay que tener un criterio en que esta es la pieza final que yo quiero, ¿sí o no? Con estas dimensiones, yo quiero que tenga 1 metro de longitud, yo quiero que tenga 0,25 metros de diámetro exterior y 15 milímetros de espesor de pared. Esas son las condiciones que yo quiero para yo poder elaborar este tubo. Pero ¿qué pasa?
el metal que yo voy a fundir obviamente va a tener un volumen mucho mayor. ¿Por qué? Porque está en estado líquido, ¿no? El metal que se está fundiendo está en estado líquido al momento de ingresar aquí al molde. ¿Qué más? Al momento de que ya se empiece a solidificar este tubo, obviamente de ese estado que va a estar en sólido va a tener cierta contracción, conocemos por eso, por calorimetría, termodinámica, este metal va a contraerse, ¿sí? Entonces, todo el metal fundido obviamente que yo tengo que ingresar mucho más volumen. ¿Por qué? Porque simplemente para la pieza final, ya luego de esas pérdidas por contracción de estado sólido y por el cambio de estado, simplemente yo tendría una pieza de mucho menor volumen. Entonces, para que se cumpla esto, mira, el volumen que yo debo verter aquí adentro del molde, lo puedo denominar así, el volumen de la fundición, así, el volumen de la fundición, o sea, que va a ingresar, debe ser igual a ¿cuánto? Ahora sí, tengamos en cuenta esto que me dice. La contracción térmica por cambio de estado del cobre es 4.5% y contracción térmica sólida es de 7.5%. ¿Esto qué me indica? De que yo debo verter mucho más volumen de metal fundido del que yo voy a obtener finalmente, ¿sí o no? Entonces, si esto está expresado en porcentaje, esto me indicaría de que yo tengo mucho más, ¿sí o no? Tengo que verter 4.5% más del volumen final y 7.5% más del volumen final que yo voy a obtener luego de que prácticamente ya esté solidificado y ya sea la pieza final. ¿Está bien? Entonces, simplemente a mí me quedaría ¿cuánto? Tendría del 100%, tendría que aumentarle el 4.5% y el 7.5%. Entonces sería 104,5%, esto multiplicado por 107,5% y esto multiplicado por el volumen final, ¿no? Este es el volumen ya del acabado de la pieza, o sea, el volumen de esta pieza que yo ya tengo ya, aquí. Entonces, así de esta manera, este volumen de la fundición va a terminar siendo mucho mayor que el volumen final de la pieza, ¿sí o no? Yo debo verter mucho más metal fundido que el volumen final, ¿sí? Y estos de aquí, estos parámetros lo comprueban, estoy más del 100%, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo aquí? Simplemente debo calcular primeramente cuánto es el volumen final, ¿sí? El volumen final, en este caso de este tubo de cobre. ¿Cuánto sería? Simplemente, mira, y yo conozco de que yo puedo hallar primeramente, mira, esta área de aquí, el área de todo este anillo circular, hallo toda esa área y la multiplico por la longitud, ¿sí o no? Y ya tengo el volumen de este tubo. Entonces, ¿cómo hallo el área de este anillo circular? Simplemente sería pi cuartos por diámetro exterior al cuadrado menos diámetro interior al cuadrado, ¿sí o no? Y esto multiplicado por la longitud del tubo para obtener el volumen. De esa manera. Entonces, ¿cómo me queda a mí? Me queda pi cuartos por el diámetro exterior al cuadrado. ¿Cuánto es el diámetro exterior? 0,25, ¿sí o no? Bueno, está en metros y al final me debe quedar en metros cúbicos, ¿está bien? Entonces acá al cuadrado menos el diámetro interior, que le hemos calculado, 0,22 metros, ¿sí o no? Esto al cuadrado. Y esto multiplicado por la longitud, en este caso que es 1 metro. Y de aquí lo único que tengo que hacer, pues simplemente resolver. Ese volumen final, ¿cómo me queda? Simplemente resuelvo todo esto y me debe dar un valor de 0,01107 metros cúbicos. ¿Está bien? Este sería el volumen final de la pieza ya prácticamente terminada. De estas dimensiones quiero que me quede a mí el acabado de mi pieza, ¿sí? Entonces, este volumen final lo voy a reemplazar aquí en esta ecuación, obviamente, para obtener cuánto sería el volumen del metal fundido que yo voy a verter dentro de la cavidad del molde. ¿Está bien? Entonces sería 104,5%, bueno, este acá lo puedo dejar así sobre 100, multiplicado por 107,5 sobre 100, ¿no? Esto multiplicado por el volumen final que es 0,01107. Esto en metros cúbicos, ¿está bien? Entonces, el volumen de la fundición, el volumen de metal fundido que voy a verter dentro de la cavidad del molde, nada más resuelvo y me debe quedar 0,012,44 metros cúbicos. ¿Está bien? Entonces, de esta manera yo tengo aquí cuánto sería el volumen del metal fundido, ¿no? Antes de que se generen esas pérdidas por cambio de estado y esa pérdida por contracción sólida, ¿no? Entonces tengo aquí mi tercera respuesta, puede ser, ¿no? Porque este de aquí también es una respuesta en B. Esas RPM son suficientes para evitar la lluvia. Bien, entonces, de esta manera damos por solución nosotros este problema 6.4 de este tema de fundición centrífuga.